No nos engañemos, todos dependemos de China. Seguramente el celular que estás utilizando para ver este video fue hecho en China, tal vez la ropa que traes puesta fue hecha en China y casi todo lo que puedes tocar, electrónicos, electrodomésticos, juguetes, plásticos, herramientas y 1.000.000 de otras cosas provienen de China. Pero esto no fue suerte del destino, sino que en lo que Estados Unidos empezó a aflojar su producción y a consumir todo lo que se les pone enfrente, China inició su producción masiva. La gente empezó a trabajar fuertemente, 12 horas al día, 6 días por semana. El gobierno incrementó los fondos para la educación. Niños y niñas ahora serían obligados a estudiar fuertemente. Los niños estudian en promedio 10 horas al día de lunes a viernes, con una gran cantidad de tarea para el fin de semana. El gobierno tiene controlado lo que los niños pueden ver en las redes sociales. El TikTok en China funciona como un sistema secundario de educación, donde todos los videos tienen que transmitir algo educativo que ayude a los chinos a superarse. China envió a sus mentes más brillantes a estudiar a las mejores universidades de los Estados Unidos, donde aprendieron todas las tácticas estadounidenses y regresaron a levantar al país. Actualmente, los chinos conforman hasta un 40% de los estudiantes universitarios, de las mejores escuelas de los Estados Unidos, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual es el mejor instituto de tecnología en el mundo. Para el 2022, había aproximadamente 300.000 estudiantes chinos, estudiando posgrados en universidades estadounidenses. O sea que, cuando los estadounidenses están ocupados gastándose los últimos dólares ficticios que tienen en vacaciones, electrónicos, carros, viajes a la playa, los chinos están aprovechando las universidades estadounidenses para levantar su propio país. Pese a que China se ha enfrentado a múltiples impactos durante los últimos años, ha podido lograr mantenerse relativamente estable. Su posición como una de las economías mundiales no parece estar amenazada, pero recientemente han ocurrido oleadas de protestas dentro del país, por todas las restricciones que están volviendo a poner, a causa de un fuerte repunte de COVID. Eso ha hecho que muchas personas se pregunten qué es lo que podría llegar a pasar si China llegase a colapsar, siendo que ahora es un lugar del que muchos países dependen, incluyendo Estados Unidos. En este video vamos a abordar esa situación, para tener una idea de qué es lo que podría ocurrir en la ausencia de esta nación, y también para saber acerca de su panorama actual. Los manifestantes en China están sumando sus voces a una protesta, contra la severidad sin precedentes del confinamiento promulgado hace 3 años. A causa de la política COVID-0, la nación está pagando un precio social terrible. Existen informes impactantes de familias divididas y residencias completamente aisladas a la fuerza. Por desgracia, las quejas siguen aumentando en intensidad cada día, a medida que más personas se dan cuenta de que estas restricciones son inefectivas para detener la propagación de un virus que no es tan grave como se pensaba. Lo que los manifestantes exigen es un cambio político a nivel nacional. Han estado protestando continuamente para ello, pues quieren dejar atrás las duras restricciones, que lamentablemente ya se han vuelto demasiado comunes en todos los sitios del país. Por ahora, no hay señales de que las protestas vayan a disminuir. Estas manifestaciones, sumadas a los intentos drásticos de relajar las políticas de COVID por parte de las autoridades, solo han provocado un aumento de las infecciones. Por esa razón es que la situación en el país está entrando en lo caótico. Nada más para que te hagas una idea, han logrado surgir informes que señalan que hasta 37 millones de personas pueden llegar a infectarse con COVID en tan solo un día, lo que hace que el brote en el país sea el más grande de todo el mundo. Esto ha causado que las ciudades estén cerradas, sin excepción alguna. Sin embargo, hay algo que debe decirse respecto a toda la situación de las restricciones y las protestas. Cualquier posibilidad de alcanzar una revolución en el país es muy improbable, pese a lo que dicen las noticias. De cierta manera, eso es algo bueno, pues no sería conveniente ni para ellos ni para el resto del mundo arriesgar su posición económica de esa manera. Podría incluso colapsar si ese fuese el caso. Cualquier perturbación en una economía tan grande, teniendo a una mayoría de la población en la pobreza, terminaría causando un sufrimiento inimaginable entre la gente. Incluso las personas a las que no les gusta China, tienen que estar conscientes de algo.
Las sociedades de muchos otros países dependen de la de China. Compra innumerables cantidades de materias primas que producimos, invierte fuertemente en las economías de nuestros países, produce artículos de consumo que millones de nosotros en todo el mundo usamos, sin mencionar que ayudan a poner comida en muchas mesas. Con todas estas inestabilidades ocurriendo al mismo tiempo en el país, surge la duda de qué es lo que se puede hacer y de si están haciendo un llamado para hacer una reforma necesaria, o de si está ocurriendo algo mucho más complejo de lo que nos imaginamos. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Si la economía china llegase realmente a estar cerca del colapso, sería una tragedia enorme para todos nosotros. Habría gravísimas implicaciones si eso llegase a volverse realidad. Pero al final, nadie sabe con certeza lo que depara el mañana, especialmente cuando se trata de inversiones y de nuestra economía mundial. Cualquier especulación sobre posibles futuros no son más que suposiciones. No hay forma real de predecir el colapso chino o describir con precisión su efecto potencial en todo el mundo. Aún así, un fenómeno de esta magnitud no saldría de la nada. Tiene que tener algún origen. Podemos tener una idea de qué esperar si le echamos un vistazo al pasado. La Unión Soviética fue una fuerza poderosa, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo durante su existencia. Después del liderazgo autoritario, trajo una fuerte industrialización y una mayor riqueza en el territorio. Sin embargo, su destino culminó con una caída del poder y el prestigio. Esto se produjo debido a una combinación de disturbios civiles, estancamiento económico y desastres a gran escala, que llevaron al sistema a quedar en las ruinas en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando ocurrió esa caída, las naciones aliadas se vieron forzadas a deshacer lo que la Unión Soviética había creado inicialmente. Las otras naciones que no dependían de ella apenas se vieron afectadas, mientras que las que sí fueron dependientes pasaron por tiempos muy difíciles para recuperar su futuro. Por eso, no debe ser sorpresa para nadie que el colapso económico de 1991 fuese un momento crítico para la Unión Soviética. En ese entonces, vivían en un mundo con economías poderosas como la de Estados Unidos, Japón y Alemania, pero la Unión Soviética se estaba quedando atrás rápidamente. Aunque hay algo interesante con respecto a todo esto. El mantenimiento de los registros, por parte de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no pudieron detallar a profundidad su economía de casi $500 millones. Al parecer, la corrupción de la Unión Soviética hizo que se enviaran datos con mucha falta de fiabilidad. En ese sentido, parece existir una brecha notable en lo que debería, y podría haber sido una opción de estabilidad para los Estados miembros, y lo que terminó siendo una serie de errores que llevaron a lo ocurrido en 1991. Es decir, cuando quisieron estudiar qué es lo que hizo que la Unión Soviética llegase a las ruinas, no existían datos realmente fiables, así que no era fácil precisar las causas. Eso es un punto muy importante a tener en mente, ya que la Unión Soviética era muy influyente a nivel global según estos datos. Por lo mismo, tendría sentido pensar que su colapso podría reducir el PIB mundial en general. El fin inmediato de un Estado tan importante en la economía global debería tener al menos algún tipo de repercusión negativa. Sin embargo, la verdad es que, después de su colapso, el PIB mundial aumentó. Este aumento no tenía sentido cuando se fijaban en los datos, pues detener las operaciones de un Estado que tenía un porcentaje tan grande de la producción global, debería haber minimizado el promedio a largo plazo, pero eso no fue lo que ocurrió. Simplemente terminó llegando a su nivel habitual y luego aumentó. Al principio, el colapso de la Unión Soviética causó que el crecimiento económico global se desacelerase a niveles inferiores a la media. Sin embargo, países como Japón, Alemania, Corea del Sur y por supuesto, China, tomarían las riendas al dirigir sus economías hacia trayectorias distintas a las que venían usando. China, por ejemplo, cambió de ser una economía restringida, con mercados estrictamente controlados, a una apoyada por los principios del libre mercado. Eso marcó el comienzo de sus gigantescos pasos hacia el cultivo de la riqueza a velocidades impresionantes. Como resultado, el crecimiento económico global volvió a subir a buena velocidad, hasta alcanzar el promedio que se manejaba en aquel entonces. Ahora,
a lo largo del último siglo, han ocurrido una serie de acontecimientos que han afectado al crecimiento económico global. Dos de los momentos más importantes de la era moderna donde hubo caídas de la producción global fueron en 2008, cuando ocurrió una crisis financiera a nivel mundial, y en 2020, cuando empezaron a existir muchos impactos económicos causados por la pandemia. Entonces, tiempos difíciles siempre llegan en algún punto de la historia. Todo lo que hemos discutido hasta ahora nos debería ayudar un poco a reflexionar sobre si un colapso en China parecido al de la Unión Soviética podría tener ramificaciones graves. Sin embargo, tomar esa información por sí sola no es suficiente, pues ambos estados son muy distintos entre sí. Por ejemplo, está el tamaño. Según algunas cifras que pudo obtener el Banco Mundial, la Unión Soviética llegó a tener una producción total de 1.6 millones de dólares, lo que representaba el 7% de la producción total de aquel entonces, que eran 23.8 billones. Luego, tenemos a China, cuyo PIB ha crecido hasta llegar a 17.7 billones de dólares, tomando un papel muy importante, ya que tienen casi el 19% de la producción económica actual del mundo, según los datos emitidos por el Banco Mundial. Es un aumento bastante impresionante en tan solo unas décadas. Si tomamos eso en cuenta, entonces la caída en la economía china en situaciones como la pandemia resultaría en un impacto mucho más severo para la economía global que otras situaciones como la caída de la Unión Soviética, aunque esto es solo una estimación. Aún así, hay que recordar que la contribución y el crecimiento de economías como la de China fueron una de las razones principales por las que el colapso de la Unión Soviética no fue algo catastrófico para el PIB mundial. En la actualidad, hay muchas menos economías poderosas que puedan impulsar el promedio de las cifras globales hacia arriba. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es el fenómeno de las alianzas y los comercios internacionales. En aquel entonces, cuando la Unión Soviética se estaba disolviendo, Alemania Oriental y Alemania Occidental se reunificaron, lo que les permitió convertirse en la tercera economía más grande del mundo para el momento. En la actualidad, vemos una relación bastante particular entre Estados Unidos y China. China está muy interesada en continuar estableciendo vínculos internacionales, y de ese mismo modo, ahora podemos ver que la globalización es una tendencia que no parece detenerse. Hace apenas 30 años, el mundo se sentía mucho menos conectado de lo que se siente ahora. Había pocas cadenas de suministro internacionales, y solo un pequeño número de empresas multinacionales. La comunicación en todo el mundo era significativamente más débil de lo que es hoy. Y es por eso que el mundo de 1991 palidece en comparación con el de 2020. Ahora China ha aumentado su contribución al comercio mundial en un sorprendente 12,5%, sin mencionar el aumento del 52% de la producción mundial desde entonces, gracias al comercio global. Ahora, es esencial comprender cuánta producción mundial se atribuye al comercio global. Esto puede verse al observar el notable valor que los bienes y servicios internacionales proporcionan a la economía mundial, aunque dicho comercio solo proporciona el 10% de la producción económica en países como los Estados Unidos. Después de todo, los bienes y servicios son solo un elemento que constituye la producción económica total de una nación. Las inversiones, el consumo y el gasto público también son factores contribuyentes. Aún así, con economías como China y Estados Unidos interconectadas a través de importaciones y exportaciones, estos bienes y servicios ayudan a enriquecer al mundo. Pero debido a su naturaleza internacional, esta producción no cuenta para los criterios demográficos del PIB individual de una nación. Países como Bélgica presentan un panorama impresionante en este sentido, ya que el 169% de su economía está relacionada con el comercio internacional. Hong Kong supera eso, teniendo un 403% de su producción total formando parte del comercio internacional. La razón detrás de este éxito es que ciudades como Hong Kong sirven como puente entre numerosos países de todo el mundo. Aunque el comercio mundial alcanzó su punto máximo en 2007, llegando a ocupar el 61% del PIB global, este porcentaje ha ido disminuyendo. Las dificultades habían comenzado con la caída del dinero durante la crisis financiera global, y claro, ese camino lleno de dificultades va mucho más allá.
Los mercados internos de China y su distanciamiento de la industria manufacturera han resultado en un lento pero constante declive. Pero eso no fue todo lo que ocurrió. También tuvieron que enfrentarse a los estragos causados por el COVID, aunque eso levantó dudas en algunas personas que dicen que los datos proporcionados por China podrían estar sesgados. El Banco Mundial aún no ha realizado mediciones del año 2022, y lo que vemos o escuchamos hoy, no necesariamente es un indicador real de que el país se esté recuperando de su crisis, o se esté adentrando más en ella. Pese a eso, algunos expertos dicen que las cifras no van a permanecer estáticas, y por lo mismo, esperan observar un retorno al 55%, para los cálculos del comercio internacional de 2022. Independientemente de esas suposiciones, si el 12.5% del comercio internacional realizado por China se perdiera repentinamente, sin que hubiera otros mercados para reemplazarlo, entonces el colapso de la economía global podría ser catastrófico, siendo el inicio de una de las peores recesiones económicas jamás vistas. Después de todo, muchos mercados internacionales dependen de los bienes y servicios chinos, e incluso la interrupción más pequeña puede afectar a las naciones de todo el mundo. La idea de que la economía china se derrumbe por completo, ha estado en la mente de muchas personas por toda la crisis ocurrida en los últimos años. Es cierto que los comercios internacionales son mucho más resistentes a los problemas internos de los países, pero la interrupción de mercados tan grandes como el chino, podrían terminar perjudicando el crecimiento económico global. Sin embargo, la realidad es que el colapso de China no es algo que vaya a ocurrir pronto. De hecho, un informe emitido recientemente por la ONU apunta a un crecimiento del país en un 4,8%. Pese a ello, esta situación ha hecho que algunos países comiencen a plantearse si es buena idea continuar siendo tan dependientes de la nación china. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.